Listo. ¿Comenzamos otra vez? ¿Vuelvo a comenzar? Pregunta porque en el infantil los profesores están... Ahora sí los estamos oyendo. O sea, vuelvo a empezar. Vuelvan a empezar porque no habíamos oído. Listo. Buenos días a todos. Nosotros les vamos a presentar la monografía sobre hemofilía. Esta monografía fue realizada de la mano del doctor Alfonso Suárez por parte de genética y con la doctora Diana Arias por parte de pediatría. Podemos definir la hemofilía como una enfermedad genética debido a la alteración del gen del factor 8 de la coagulación. Esta resulta en un sangrado prolongado de las lesiones, un procedimiento quirúrgico antes de que se dé la cicatrización de la herida. Retomando pues la historia, entonces comenzamos en el siglo II con el primer acercamiento con la hemofilia. Se dio con los judíos en el Talmud, donde se eximía al tercer hijo de si dos de sus hermanos ya habían muerto o tendrían grandes hemorragias debido a este procedimiento. Les traemos una línea del tiempo que comienza en 1803, que fue la primera genealogía de la hemofilia, hasta hace 3 generaciones, que ya se las vamos a explicar en un esquema más adelante. En 1828, la palabra hemofilia fue utilizada por primera vez por Hoff. En 1853 se conoció como Royal Disease, porque la reina Victoria pues, fue portadora, y esto hizo que se extendiera a las familias reales de España, Alemania y Rusia. En 1952 se conoció como la enfermedad de Navidad, porque se dio en esta época, y la científica Rosemary Dix fue la que descubrió la diferenciación entre hemofilia A y hemofilia B. En 1964 se dio la primera concentración del factor 8. Esta fue otra científica llamada Judith Poole. Esta desarrolló un crioprecipitado de plasma sanguíneo, que fue una preparación del factor 8 para tratar a los pacientes con hemofilia que fueran sometidos a procedimientos quirúrgicos. En 1984 se dio el primer paciente hemofílico con VIH. En 1987 fueron los primeros factores derivados del plasma, entonces se desarrolla la primera implementación del factor, esto derivado con un virus seguro. En 1989 se dio la terapia recombinante del factor 8. Este fue el primer reporte de deficiencia, como la luz al final del túnel, por primera vez en pacientes con hemofilia A. Y en 1990 se dieron los inhibidores del factor, que es el incremento de descubrimientos y terapias, que pues ya más adelante les iremos comentando que se ha encontrado hasta la fecha. Entonces acá les traemos el árbol genealógico de la reina Victoria. Como pueden ver, las que tienen el punto en el medio son las mujeres portadoras, son heterocigotas, y en el cuadro que está completamente relleno son los varones hemofílicos, que pasó en esto que les comenté anteriormente. Recordemos pues que en Rusia también fue bastante conocido Alexis, pues que estudió hemofilia, el hijo de la princesa Alexandra y del zar Nicolás, y pues esto tuvo una gran relevancia en la historia. Respecto a la epidemiología encontramos que esta es una enfermedad huérfana debido a que hay una baja incidencia, ya que es un varón por cada 5.000. En todo el mundo hay 1.125.000 casos. Hay 1.705 casos en Colombia entre los 19 y los 44 años, y el 80% de los casos de hemofilia reportados son A. Y pues ya para la hemofilia en Colombia, disculpen, es un poco extenso, pues que en el 2007 estaban registrados 2.170 personas con hemofilia. Tenemos las que presentaban hemofilia A, se ve mucho menor el número de los que presentaban hemofilia B, ya que son 376, de las cuales 1.167 de estas se clasificaron con hemofilia CB. De estos pacientes, 1.264 se encontraron con esquema de profilaxis y 324 tuvieron presencia de inhibidores. Y en este mismo periodo, pues los fallecidos fueron 16. Sin embargo, únicamente 2 de estas complicaciones se asociaban a la enfermedad. Sí. Para el 2019, la Federación Mundial de la Hemofilia reportó que en Colombia pues, habían 2.918 personas con hemofilia A. 10% con presencia de inhibidores, que ya les explicaremos todo esto más adelante, predominando la población de 19 a 44 años, como ya lo había comentado, y 45,5% con hemofilia severa. Bien. Y pues ya en los últimos años hemos observado un incremento en el número de pacientes con hemofilia, ya que recientemente se hizo la publicación del Registro Nacional de Hemofilia y otras coagulopatías.
Bueno, con respecto a la fisiopatología, ante una lesión vascular es importante que se activen una serie de procesos que nos dan como resultado la estabilización de ese coágulo de fibrina. Antes de conocer la fisiopatología de la hemofilía, necesitamos saber cómo es esa cascada de coagulación normal, ¿sí? Entonces, la cascada de coagulación in vivo se da tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca al tiempo, simultáneamente. La vía intrínseca es activada por contacto y la extrínseca es activada por el factor tisular. Una vez el factor tisular activa el factor 7, este activa el factor 10 y este a su vez activa el factor 8, el factor 5 y logra la conversión de protrombina en trombina. Y una vez esta trombina convierte el fibrinógeno en fibrina, que es el que finalmente nos va a dar la estabilización de ese coágulo. En esta patología es importante saber que las primeras fases, como lo es la fase de iniciación y amplificación de la cascada de coagulación, está normal, pero hay una deficiencia en la fase de propagación porque no se generan las cantidades adecuadas de fibrina. La vía intrínseca aporta el 80% de esa fibrina y por lo tanto no va a haber conversión de fibrinógeno en fibrina y no va a haber una estabilización del coágulo, lo que nos va a llevar a las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, como lo son el sangrado prolongado y las hemorragias. En cuanto a la genética, entonces necesitamos saber que esto es causado por alteraciones en el gen del factor 8 de la coagulación. Específicamente este gen está ubicado en el cromosoma 8, en el locus XQ28, en el cromosoma X. En el locus XQ28, este gen tiene alrededor de 28 exones, 186.000 pares de bases y se pueden encontrar alrededor de 1.300 mutaciones. Dentro de las cuales encontramos grandes reordenamientos, como son la inversión del intrón 1 y el 22, inserciones y deleciones y sustituciones tipo missense, nonsense y splice. Dentro de los grandes reordenamientos encontramos la inversión del intrón 1, una inversión es la separación de un fragmento de ese cromosoma y que luego se coloca en una posición inversa a la que debería tener. La inversión de este intrón 1 causa el 2 a 5% de los pacientes con hemofilia grave. En cuanto a la inversión del intrón 2, aquí encontramos un cambio estructural en el telómero y lo que encontramos es que ese intrón se separa del intrón 23 y 26 y se coloca en una posición inversa. Esto representa el 45% de los pacientes con hemofilia grave. En las inserciones, pues la más común es la adición de una base de adenina. Esto me va a generar una alteración del marco de lectura y me va a generar un fenotipo grave de esta enfermedad. En cuanto a las lesiones, las podemos dividir en pequeñas lesiones menores de 50 pares de bases y grandes lesiones mayores de 50 pares de bases. Esas pequeñas lesiones también me causan una alteración de ese marco de lectura, pero me causan un fenotipo de la enfermedad leve, moderado o severo. Y las grandes lesiones me causan una alteración cuantitativa y cualitativa de la actividad de ese factor de coagulación. Y en cuanto pues, a las mutaciones tipo missense, entonces una sustitución de una base, se dan las secciones del gen del factor 8 de la coagulación. La nonsense me genera una introducción de un codón de parada temprano, por lo que pues, la cadena peptídica se detiene antes de la lectura final. Y la tipo splicing me causa una alteración del número y la forma de los exones, debido a una sustitución de los valores de splicing de RNA mensajero. Bueno, ya hablando de un poco de características clínicas, vamos a presentar que esta se va a dar principalmente en afectaciones en articulaciones, como la puede ser la clavicular, puede haber articulación de la rodilla, articulación de tobillo, son principales las alteraciones que puede llegar a presentar una hemofilia en estas consecuencias. También cabe resaltar que esta hemofilia, pues cuando no se trata, va a dar sangrados inmediatos o se pueden llevar retardados dependiendo de la gravedad de esto. Bueno, aquí ya podemos ver la gravedad de los tres tipos que pueden, la gravedad vamos a presentar cuando se presenta el factor 8 por debajo del 1%. Esta se va a dar principalmente en pacientes que son menores de los 2 años, se va a hacer el diagnóstico más rápido. En la moderada vamos a encontrar que con el factor 8 está entre el 1 y el 5% y se va a dar pacientes menores de 5 años.
y la leve, pues ya como se encuentra en valores en rangos más grandes, entre 5 y 40%, la vamos a encontrar ya más adelante en un periodo más prolongado de vida. Bueno, como las complicaciones, como ya lo habíamos dicho anteriormente, pues las principales pues, pueden ser las artralgias, pero la principal pues ya va a ser una hemorragia intracraneal, ya que pues esta es la principal causa de muerte en este tipo de pacientes. Y pues, la principal causa de discapacidad en este pues van a ser las enfermedades articulares, que son muy comunes en esta hemofilia. En el diagnóstico existen tres principales escenarios. El primero pues, va a ser los antecedentes familiares positivos, ya que pues, con este, como sabemos, como ya lo dijeron anteriormente, esta es una alteración genética que se da obligada al cromosoma X, lo cual va a dar que pues, toda madre que tenga un hijo afectado va a ser portador. Entonces, toca ver si hay suficiente tiempo para identificar los casos en este tipo. La otra pues ya va a ser los espirales sangrados anormales en el individuo o familiares cercanos, pues ya que al tener un grado de consanguinidad cercano va a ser útil para el diagnóstico en estos niños. Y en el hallazgo inesperado de las pruebas de coagulación anormales, como ya lo voy a decir en una próxima diapositiva. Bueno, en el diagnóstico pues vamos a presentar también, como lo he ido nombrando, las articulaciones, vamos a encontrar hematomas por cualquier tipo de afectación, trauma. Vamos a encontrar sangrados intracraneales que no sean causas de traumas también, hematurias, vamos a encontrar hematomas y vamos a encontrar también hemorragias en este tipo de pacientes. Bueno, ya en los paraclínicos, en el laboratorio pues vamos a encontrar que se tiene que dar las mediciones de la PT, la PTT, y además vamos a ver un ensayo como clínico, que pues ya dependiendo de en la PT y cuando se encuentra normal, encontramos una PTT elevada, pues vamos a ver que se va a dar el daño en se va a ver una lesión o una mutación ya en el factor 8 de la población, entonces puede ser útil para en este tipo de diagnóstico. Ya en el ensayo cromogénico, ya pues como lo dijimos, como dije anteriormente, ya con este vamos a determinar los grados de severidad en estos pacientes. Y pues vamos a encontrar también las pruebas citogenéticas, como un cariotipo, para encontrar lesiones, inversiones en los cinturones 22, cinturón 21 y las factores 8, que pues ya habíamos dicho anteriormente. Además pues de las pruebas genéticas moleculares para un diagnóstico más asertivo. Hablando ya del diagnóstico prenatal, en este vamos a encontrar que pues tiene que haber en el tercer trimestre del embarazo, se puede dar por las vellosidades coriónicas y también por una situación del líquido amniótico. También pues con la epidemiología, pues para ver si tiene un familiar portador, esto ayuda realmente al diagnóstico, porque ya el 50%, ya tiene un 50% de probabilidad de tener este tipo de hemofilia. Bueno, en diagnóstico diferencial lo tenemos dividido en dos. Algunos son los que son con el factor de von Willebrand, y en este pues lo que vamos a hacer principalmente para diferenciarlos, se tiene que hacer una secuenciación de los cinturones 22, cinturón 21, como dije anteriormente, las deleciones, y también pues del factor de von Willebrand, que pues vamos a tener el tipo 1, que pues va a haber una baja coagulación del factor 8 y una baja actividad del factor de von Willebrand. En el factor 2N vamos a encontrar que las pruebas genéticas moleculares se van a dar principalmente por el factor 8. En el tipo 2A y tipo 2B, este se va a dar una claridad en plaquetaria y este va a tener una herencia autosómica resistiva. Y en el tipo 3 vamos a encontrar que el nivel de von Willebrand suele ser inferior al 1% y la actividad de coagulación del factor 8 suele ser entre el 2 al 8%. Bueno, y ya hablando de los otros tipos de hemorragia, pues ya vamos a encontrar que la hemofilia B pues va a ser principalmente afectada ya por el factor 9. Vamos a encontrar que la deficiencia, también vamos a encontrar deficiencias en el factor 11 y el factor 12 que va a estar principalmente dado en las deficiencias citopígenas de alto molecular. Bueno, en relación al tratamiento, debemos tener en cuenta que el tratamiento principalmente es profiláctico debido a que mejora la calidad de vida del paciente y disminuye la tasa de recurrencia de hospitalizaciones. También hay que adaptar la dosificación de necesidades individuales a cada paciente dependiendo de la hemorragia que tenga.
Además de hacer un seguimiento de laboratorio como el recuento de plaquetas, los tiempos de tromboplastina y protombina. Y la profilaxis evoluciona diferente en cada paciente, teniendo en cuenta que esta actúa alrededor de 1 hora después de administrarse el medicamento, y eso va a depender del factor basal el nivel basal del factor 8 de cada paciente. Y es muy importante tener en cuenta que niños con antecedentes de padre con hemofilia no deben ser circuncidados para prevenir hemorragias. Con relación al tratamiento lo dividimos en dos, el cual es la terapia de reemplazo y la terapia con pacientes con inhibidores, el cual en la de reemplazo hay una infusión del factor 8 de la coagulación, el cual previene episodios hemorrágicos, y la terapia es a demanda del paciente, como ya lo había dicho. La dosificación está de 1 a 3 unidades internacionales por decilitro, de manera intravenosa del factor 8 recombinante, o de 25 a 40 unidades internacionales por kilogramo de peso, de 2 a 3 veces por semana. Con relación a los efectos adversos, tenemos el riesgo de que se infecte el catéter central, y en las complicaciones el desarrollo de inhibidores. Con relación para pacientes con hemofilia A leve, se recomienda el acetato de desmopresina, el cual es un análogo de la vasopresina. Debemos tener en cuenta que la dosis es de 15 microgramos por mililitro vía subcutánea, o de 4 microgramos por mililitro de manera intravenosa. Es muy importante tener en cuenta de que una sola dosis del acetato de desmopresina duplica o triplica la actividad de la coagulación del factor 8. Y con relación al tratamiento de inhibidores, se recomienda el emicizumab, el cual lo que hace es unificar el factor 9 y el factor 10 para estimular el factor 8. Y el emicizumab se debe administrar de vía subcutánea, y se evita administrarse de manera intravenosa, a excepción de que esté bajo la cobertura del factor 8. Y la dosis es de 3 microgramos por kilogramo de peso de manera subcutánea, 1 vez por semana durante el primer mes. Siguiente foto. Con relación a la terapia génica, traemos este artículo debido a que salió en el año 2020 por la revista del New England, el cual en los estudios se construyó un vector viral que se insertó en el gen que codifica para el factor 8 con el fin de que estimule este factor. De acuerdo a la prevención, debemos tener en cuenta que hay manifestaciones primarias y secundarias. En las primarias, el tratamiento profiláctico en niños con hemofilia severa se realiza con infusión del factor 8, y también se ha evidenciado que todo niño que inicia tratamiento antes de los 3 años tiene mejor beneficio. En el manejo en mujeres embarazadas, se debe tener en cuenta que si la madre refiere síntomas, se debe medir el nivel del factor 8. En el tercer trimestre, si se encuentra abajo, debe iniciarse una terapia de reemplazo. Con relación a problemas obstétricos, se ha evidenciado que está indicada la cesárea en niños hemofílicos. Y también traemos a colación estas imágenes en las cuales se evidencia, no se alcanza a ver muy bien, pero en los cuales está indicado la natación, o sea, deportes que no sean de contacto, de acuerdo de que la patología con cualquier lesión ya tiene hemorragias. En relación al pronóstico, en la actualidad los tratamientos y las medidas preventivas, se ha demostrado y ha mejorado la expectativa de vida en estos pacientes, ya que viven su vida cotidiana como si fuera una persona sana, y deben estar en constante monitorización para evaluar la efectividad del tratamiento. En relación al apoyo integral, esta patología necesita un apoyo multidisciplinario, en el cual encontramos que el paciente debe ser valorado por hematología, ortopedia, terapia física, psicología y trabajo social y nutrición. En relación al asesoramiento genético, debemos tener en cuenta que la familia debe saber que la hemofilia es de herencia ligada al X. Los hermanos deben tener actividad de la coagulación del factor 8 analizada. Y es apropiado ofrecer un asesoramiento genético a los adultos afectados que son portadores o que tienen riesgo de ser portadores. En la imagen superior observamos que cuando la mujer es portadora, los hijos tienen el 50%, los hijos hombres los hermanos hombres, tienen el 50% de probabilidad de padecer la patología, mientras que son hermanas mujeres tienen el 50% de ser portadores. En relación de que si la pareja ya tiene el antecedente de tener un hijo con hemofilia y quieren
tener un nuevo hijo, se recomienda, ¿sí? Se recomienda tomar varios óvulos de las mujeres y varios espermatozoides del hombre, en el cual se produce una fecundación in vitro para estudiar cada embrión. Sabiendo de que la familia tiene una mutación, se va a estudiar una mutación en cada embrión. Tomando un embrión que no tenga la mutación para implantarlo en la mujer y tener una fecundación bien para que el nuevo para que el nuevo hijo no tenga la patología. En conclusiones, llegamos a la conclusión de que esta es una enfermedad que se ha ido incrementando en la actualidad, por lo tanto es muy importante su detención temprana para un adecuado tratamiento con la ayuda profiláctica y evitar futuras complicaciones. Con el uso de la terapia profiláctica es necesario hacer una individualización del paciente que permita la adecuada supresión de la hemorragia y mantener los valores estables en los exámenes de laboratorio. Y por último, gracias a los nuevos avances mediante la terapia génica, los pacientes con hemofilia A podrían llevar una mejor calidad de vida y una adherencia más llevadera al tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si los profes del hospital infantil tienen algún comentario o alguna pregunta para el grupo. Bueno, estaba esperando para darle la palabra a la doctora Diana. Es que como dijeron que los del infantil, ya se está no, que hablaran allá. Es que yo no estoy ni en el infantil ni en... Doc, si quiere empiece usted, tranquilo. Bueno, en primer lugar, felicitaciones al grupo. Me parece que hicieron una presentación buena, sobria, clara, detallada. Utilizaron el tiempo adecuado y el uso de las diapositivas también me parece que fueron adecuados. Entonces, en todos los aspectos de cuanto contenido y forma, lo hicieron bien. Felicitaciones a la doctora Diana, que me consta su acompañamiento y su compromiso también con el grupo. Una pregunta para algunos de los estudiantes que no expusieron. ¿Cómo explican que una mujer pueda también presentar síntomas y signos hemorrágicos en relación con esta patología? Podría estar relacionado con una inactivación sesgada del X. Por eso presentaría signos y síntomas de hemofilia. ¿Por qué no les explicas al auditorio qué es una inactivación sesgada? La inactivación sesgada es que pues, normalmente las mujeres tienen pues, 2 cromosomas X y normalmente uno se inactiva porque la carga genética que tiene el X, que es mucho más alta que la que tendría comparación una Y. Entonces se inactiva un X y normalmente se va a inactivar el X, por decirlo de alguna manera, el más competente. Pero en este caso se va a inactivar el que tiene la mutación. Por eso las mujeres podrían llegar a sufrir de hemofilia. Tener signos y síntomas de hemofilia. Al contrario, se inactivaría el que no tiene la mutación. Perdón, sí que pena. Pero bien, la explicación me parece clara. Se inactiva por el azar, un porcentaje mayor del que no tiene la mutación y por lo tanto se vuelve sintomática. No tengo otras preguntas, me pareció muy interesante lo del diagnóstico preimplantación. Yo les comentaba en la preparación al grupo un caso que conocí de un niño de 10 años que murió, tenía hemofilia y murió por SIDA porque fue sometido a una transfusión contagiada o contaminada con VIH. Entonces murió, fue por el tratamiento. Y esa pareja se realizó la fertilización in vitro y el diagnóstico de preimplantación. Y hoy en día el nuevo hijo tiene unos 8 años y procedimiento realizado en Colombia, para que ustedes entiendan que son técnicas y procedimientos que ya se hacen acá. No sé si alguno otro del grupo pudiera explicar qué es el factor 8 recombinante.
Bueno, para agregar algo a lo que el doctor Alfonso estaba diciendo, pues que también me parece importante, es que antes, pues para complementar, antes de los años 80, que pues se dieron los procedimientos de inactivación de pues virales, se le ponían a los pacientes con hemofilia también concentrados de factor derivado del plasma proveniente tanto de la hepatitis C como también del factor de VIH. Entonces, cuando nosotros lo nombramos en la historia, fue básicamente por eso, pues porque en la antigüedad, antes de crear esos factores de terapia, se ponían a los pacientes esto. Y ya hablando en cuanto a la pregunta que nos hicieron del factor recombinante, pues básicamente es que el factor 8 pues tiene la alteración, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer es que se va a hacer pues se va a se va a adaptar el cambio hacia el factor 8 que está alterado, o sea, específicamente hacia esa alteración. Entonces, el factor 8 recombinante pues sería básicamente eso, o sea, la sustitución hacia la alteración del factor 8 que ya no sé si me entienden. Sí, es decir, la pregunta va en este sentido también para el auditorio y es, estamos definitivamente en la era molecular, estamos ya no a puertas, sino viviendo una medicina molecular y personalizada. Hay más de 50.000 medicamentos por biología molecular en proyectos de generación. Y eso es lo que tú comentabas. Se le introduce a una bacteria, la Escherichia coli, el gen factor 8 humano, la bacteria lo produce, se purifica y eso es lo que se le va a aplicar al paciente. Lo mismo que pasa con la hormona de crecimiento, con la insulina y con muchos otros medicamentos moleculares, y eso evita entonces el contagio con hepatitis, con VIH y otros factores. Muchas gracias, no tengo otras preguntas. Felicitaciones nuevamente al grupo. Bueno, de mi parte también los quiero felicitar. Realmente fue un grupo que durante todo el semestre estuvo muy juicioso con la revisión de la bibliografía y con la preparación del tema. También pues muy dispuestos y muy activos en preparar la información para la presentación de la mejor forma. Realmente los felicito por el interés y el empeño que le tomaron para la presentación del tema. Quería hacerles una pregunta para los que no expusieron. ¿Se considera que la hemofilia es una enfermedad huérfana? Y de ser así, ¿qué gestión se debe realizar respecto a los eventos de interés en salud pública? Sí se considera una enfermedad huérfana y por eso es que cada vez que se tiene un caso, pues se tiene que notificar al civil. ¿Y cómo se hace esa notificación? Por medio de un formulario. Exacto, muy importante. Miren que en pediatría tenemos muchísimas enfermedades que son huérfanas, que son consideradas huérfanas. Algunas bien clasificadas, otras que están en revisión. Por ejemplo, la apnea del prematuro es considerada una enfermedad huérfana. Entonces, todas las enfermedades huérfanas, que incluyen malformaciones congénitas y otros tipos, que hay un listado grandísimo, debemos hacer la ficha de notificación. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos la ficha de notificación, así vigila para que el sistema identifique ese paciente que tiene una enfermedad huérfana, probablemente este paciente va a tener muchísimos problemas en adelante para la autorización de medicamentos, procedimientos, en fin, para muchas cosas que ellos requieren, que necesitan pues que se les diligencie el MIPRES y otros procesos administrativos muy desgastantes para las familias. Adicionalmente, esto pues, si uno hace el diagnóstico, parte de ese manejo integral es hacer ese reporte, bueno, porque si no, pues las diferentes entidades de vigilancia, como la Secretaría de Salud, van a estar atentos a estos reportes y pueden sancionar al médico y a la institución donde trabaja o donde se hizo el diagnóstico. Entonces, ojo, esta es una enfermedad huérfana, bueno, muy importante hacer el reporte. Y digamos que también me pareció muy interesante que pusieran al final todo el apoyo y el manejo integral que requieren esos niños, recordar la parte de psicología, al principio para los papás y para los mismos niños, ya cuando son un poquito más grandes, cuando se hace el diagnóstico,
La parte del manejo integral debe incluir este apoyo emocional a las familias, entonces no olvidar. Pero en general los felicito, fue una buena presentación. Importante que sigamos puliendo el artículo que están sustentando hoy para poderlo publicar más adelante. Y muchísimas gracias al doctor Suárez por el acompañamiento que brindó al grupo en toda la parte genética. Doc, ahí también para complementar lo que te estaban diciendo, últimamente en Colombia pues, se ha hecho mucho énfasis en la notificación de ese tipo pues, de enfermedad, ya que gracias a esto porque pudimos obtener los resultados de la epidemiología en Colombia y pues básicamente quiero resaltar es que sí se ha hecho pues, precisamente la tarea, ya que como vimos en las diapositivas todos nuestros compañeros pues explicaron, en el año 2017 estaban 2.770 casos y ya en el año 2019 pues aumentaron en aproximadamente 800 casos. Entonces, esto pues para decir que sí se ha hecho la tarea y que sí se ha como tal notificado y ha tomado la importancia de esta enfermedad, que a pesar pues, de ser una enfermedad huérfana pues debido a su baja incidencia de una u otra manera, pues sí se ha intentado sacar más estudios y tener como tal la prevalencia de esta. Ahí terminamos. Bueno, no sé si algún profe del infantil tiene algún comentario o otra pregunta. Entonces, colocar la positiva de manejo. ¿Cuál es el papel del médico general y del pediatra en el manejo de los pacientes con hemofilia? Lo colocas ahí, ustedes no lo colocan ahí. Y están dirigiéndose a un auditorio donde hay pediatras, médicos generales. Pues, médicos generales de información. ¿Cuál es el papel de nosotros en el manejo de hemofilia? Como tal, sí, ponerlo es importante, pero sería también Tienen que acercar los micrófonos que se oyen muy mal. el manejo guiado pues, al paciente, pues empezando por ellos y son los primeros pues como respondientes de sus pacientes, entonces pues ellos van a guiar el tratamiento y van a guiar como tal pues la conducta que se llevaría para las diferentes alteraciones que el va a tener, ya sean hematológicas, ortopédicas o terapia física. Y ya, ahí sí, pena por no ponerlos ahí en el programa. No se escucha nada. Qué pena, fue un error de redacción, se nos olvidó ponerlos, pero igual los médicos generales y los pediatras son el primer contacto pues, que el paciente tiene, ¿sí? Entre la enfermedad, o sea, no van a llegar directamente a otros pediatras especialistas. Si los niños se han quedado contando, el papá lo lleva porque el niño tuvo un trauma menor, pero tiene un hematoma bastante grande y le genera preocupación, ustedes van a ser el primer contacto que esos padres y esos niños van a tener con la enfermedad. Identificarla y que son los primeros estudios paraclínicos. Y pues, no sé, dar tranquilidad a los padres de la familia. Gracias. Bueno, no sé si algún otro profe acá de centro tenga algún comentario o alguna pregunta, los que están conectados virtual. Doctor Tomás. Sí, buenos días para todos. Una pregunta, digamos que poniendo un escenario hipotético en donde llega un paciente porque consulta a su médico de consulta externa y le dice que es que el paciente tiene epistaxis y que le salen a veces morados, y entonces este médico de consulta externa le toma unos exámenes de rutina que incluyó un cuadro hemático y unos tiempos de coagulación. Entonces lo vuelve a revisar ese médico y ese médico encuentra que el hemograma está normal, no tiene alteraciones en las plaquetas,
pero tiene una alteración en el PTT, ¿sí? Tenía un valor de 85 para un control de ese día de 26. ¿Cómo sería el abordaje de ustedes o de alguien del grupo con respecto a ese paciente y si de una vez se le puede decir a la mamá que tiene hemofilia? Bueno, entonces, básicamente, para empezar, ¿cómo estaría la PTT, doctor? Está normal. Bueno, entonces, como la PTT está aumentada, básicamente va a haber una deficiencia de la vía intrínseca. Y aquí es donde está el factor 8. Y vamos a empezar a hacer todo el estudio, pues los estudios genéticos. Y empezar a manejar la terapia recombinada. ¿Pero qué estudio le vas a hacer al paciente? ¿Qué estudio le vas a hacer al paciente con esto que me estás diciendo? O sea, ¿qué estudios voy a proseguir? Sí, claro. ¿Salió el PTT prolongado? ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a pedir? Sí, proseguiría a hacer la actividad del factor prolongado. Del factor prolongado. ¿Te vas a medir qué? Perdón, es que no se oye bien. La actividad del factor 8. Ajá. De una vez. Sí, señor. ¿Alguien más tiene algo para decir antes de llegar a tomar la actividad del factor 8? ¿Qué más se puede hacer? Cuando uno tiene un PTT prolongado, uno, antes de empezar a medir actividades de factores, debe confirmar ese resultado y se puede repetir otro examen, otro PTT, y se puede hacer una prueba de PTT cruzado, ¿sí? Que ese es el que determina si definitivamente hay una alteración en esa vía que nombrabas tú, ¿sí? Ya cuando el PTT cruzado está alterado, sí debemos medir las actividades de los factores específicos para entonces ahí sí determinar que el paciente tiene, sí, pues si se sigue pensando entre la sospecha de que pueda tener una hemofilia. Ok, muchas gracias. Doctor Camacho había levantado la mano. Hola, buenos días para todos. Pues felicitar a todo el grupo por el gran esfuerzo en la presentación de la monografía de hoy. Este es un ejercicio para retarse a explorar otras cualidades que el médico debe adquirir durante su formación. Recuerden que los médicos son educadores de sus pacientes y para educar pues obviamente tienen que tener una serie de habilidades comunicativas. Entonces me llamó mucho la atención la seguridad de los expositores. Felicitar a Natalia y a Paula Andrea, creo que exponen muy seguros. Camilo también lo ve muy tranquilo cuando expuso. De pronto Germán ya digamos que es un poquito más nervioso, pero es lo usual que debe pasar al estar enfrentados otra vez a un escenario. Entonces la invitación es a seguir haciendo esos procesos de charlas, de exposiciones, de empezar a manejar el público, porque como les digo, es muy importante que ustedes también hagan eso con sus pacientes. Eso lo van a lograr con entrenamiento. Entonces este es un primer momento para hacer esos abordajes. Pues obviamente siempre hay cositas ahí por ajustar, pero de todas formas creo que es un gran esfuerzo y felicito al grupo. Gracias, Leoncito. Pues Alina, quiero hacer una foto.
Bueno, ya que estamos haciendo el ejercicio como de llevarlo a la práctica médica y con médicos generales que van a ser los pediatras, quería preguntarles, pues ya todos pasaron por adaptación, por prácticas y todo, ¿alguna razón? ¿Algunos estados de la parte? ¿Ninguno? ¿Sí? Ah, bueno, ya saben cómo es la adaptación y todo. Y les cuento por qué pues, me pasó. Entonces es un ejercicio chévere. Entonces, pues, teniendo en cuenta la hemorragia cerebral, todos los riesgos que puede tener un paciente con una hemofilia tipo A, si ustedes están en sala de partos y están haciendo las paticas, ustedes saben que acabamos de llenar las paticas antes y todo, como para anticiparse del riesgo, y ustedes ven que dentro de los diagnósticos o antecedentes familiares de la mamá, o sea, el bebé todavía no nacido, dice que tiene hermanos o familiares con hemofilia A y ella es portadora del gen. No sabemos si ella tiene un fenotipo sanguíneo, o sea, si ella sangra, o si ella ha hecho manifestaciones, solamente sabemos eso. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, todo el proceso de adaptación con ese bebé, ¿qué se les ocurre a ustedes que podrían hacer en el momento de la adaptación? Y qué le dirían, digamos, al ginecólogo. O sea, por ejemplo, les pongo el caso que nosotros tuvimos allá, era una señora que era su primer bebé, pues súper listo, o sea, el niño podía salir por parto vaginal, pero la señora estaba con mucho dolor, cerrando las piernas, o sea, más o menos veíamos que iba a ser un parto complicado. Entonces, por ejemplo, acerca de la instrumentación, pues esos son partos que no se pueden instrumentar, ¿sí? Entonces, digamos, ahí es donde uno hace el ejercicio de traerlo a la práctica y decir como que le digan al ginecólogo, como las pilas, porque pues ese parto no se puede instrumentar para tomar la decisión si es mejor llevarlo a una cesárea o no. Y dentro del proceso de adaptación del bebé, que acuérdense que uno le hace enfermedad, vainas, vitamina, todo eso, ¿qué se les ocurre que se podría hacer con ese bebé que no sabemos si va a tener, o sea, si va a ser enfermo o no va a ser enfermo? ¿Qué se podría hacer dentro de la adaptación para prevenir esos riesgos? No sé si se les ocurre algo. O sea, lo que crean, porque ustedes no tienen por qué saber, simplemente es el ejercicio de traerlo a la práctica, lo que acaban de aprender, de traerlo a la práctica. Ya que el parto de estos cesárea, cuando yo lo dije, debido a que los estudios han evidenciado que mediante la cesárea, Se escucha muy lejos, perdón. ¿Podrías acercarte al micrófono? ¿Estás escuchando? No, es que se escucha muy lejos el micrófono. Porfa, acérquenselo bien. Ahí está. Bueno, como ya lo había comentado, se deben iniciar los riesgos, empezando, según los estudios, se ha recomendado el uso de cesárea. También se podría implementar, de pronto, aumentar la dosis de oxitocina. En relación al bebé, quizás se le pueda, no estoy seguro, aumentar un poquito tampoco la dosis de la vitamina K. De la cantidad es igual a los Yo son escenarios que a veces a los médicos generales les tocan, a nosotros, eso es lo que adaptan. Bueno, pues básicamente yo creo que, pues haciendo un comentario, yo sé que pues es en la clínica, pero pues también hacer como el énfasis de que se debió haber pues manejado de una manera pues también obviamente precoz, ya teniendo en cuenta que la mamá era portadora, ¿no? Como compañero estaba diciendo pues en cuanto a los estudios que han salido en cuanto a la cesárea, y pues también lo que estaba diciendo de minimizar todos los riesgos que pueda tener el niño, tales como al momento en que se vaya a cortar cordón umbilical, también cuando se vaya a poner pues, las dosis, se le vaya a como tal a sacar la sangre o a poner las vacunas, o también pues incluso administrándose la vitamina K. Bueno, sí, o sea, esa es la idea porque de verdad que les va a pasar y así me pasó a mí también
incluso de médico general, y pues uno esperaría que esa señora ya tuviera la valoración por alto riesgo, que ya estuviera definida si iba a ser cesárea o no, pero no sabíamos absolutamente nada. Ella solamente dijo, hay 9 hombres en mi familia con hemofilia y todos han sido severos, tuvieron sangrados en el periodo neonatal, o sea, era como asustarse la cosa. Entonces, no es que sea una indicación necesaria absolutamente, eso ya es de gineco, pero sí hay que mirar a ver si uno está prediciendo que es un parto complicado, pues uno sí tiene que decirle al ginecólogo de la fila, si esa señora está ahí, si que cierra las piernas, que tal cosa, ese parto no se puede instrumentar. Lo otro es, como dato curioso, esa ampolla de vitamina K que nosotros tenemos acá se puede dar intramuscular, subcutánea o vía oral, la misma, ¿listo? Hay estudios que dicen que por vía oral toca el doble de la dosis, no es 1 miligramo, sino 2 miligramos. ¿Listo? Y después se les puede reforzar ya cuando esté confirmado, descartado el diagnóstico, ya estando en la unidad neonatal y todo, se le puede reforzar esa dosis, digamos, por vía subcutánea. Lo otro que es muy importante y que hay que tener cuidado porque es que hay casos que en realidad son severos, aunque es raro, pero con el paso de la sonda y todo, o sea, la permeabilidad de coanes y todo, tiene que ser absolutamente lo menos traumático en el paso de la sonda para permeabilidad anal también. Y para siempre anticiparse, o sea, estar preparados para lo peor, ¿listo? O sea, ¿qué hago si ese niño me llega a sangrar en sala de partos? ¿Listo? Si hay en farmacia factor 8 recombinante, pues espectacular, pero digamos que eso no es tan fácil. O si le hago una transfusión de crioprecipitados que pues tienen poquitico de factor, pero podría servir. O si es un sangrado que le amenaza la vida en últimas, pues tocaría transfundir de glóbulos rojos ACV, pero de pronto, o sea, pues con mi espalda me tocó. Entonces, de pronto es un buen ejercicio de pensar qué podrían hacer con esos bebés. Gracias. Gracias, Carla. ¿Algún otro comentario o ya podríamos dar por concluida nuestra sesión de hoy? Pues siendo así, muchísimas gracias a todos y buen día. Gracias. Gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias a Dios.